Tenemos a William Petty, que fue uno de los primeros pensadores en trabajar sobre la medición de variables económicas. Sus intereses se basaron en los problemas prácticos que surgían en la economía de la época. Se destacó por dar aportes importantes en la teoría del dinero y del valor. En la teoría del dinero le daba las tres características de dinero, que son patrón, valor, medio de cambio y depósito de valor. Pero también habla que el dinero no constituye una medida absoluta de valor debido a que este valor varía de acuerdo a la oferta y demanda. Pero tenemos a Bernard Vanderbilt, quien fue un británico filósofo y escritor satírico. Su obra más conocida fue una sátira titulada Zumbido de colmenas o Pícaros honrados. Él afirmaba que la nación se beneficiaba con la existencia de una población numerosa y los altos índices de participación laboral que se lograba con la incorporación de los niños al trabajo, pues daba como resultado que se podían producir bienes exportables a precios competitivos. Tenemos a Richard Cantillon, quien fue un economista nacido en Irlanda. Cantillon se destacó por pensamientos modernos tales como su objetivo de establecer los principios básicos de la economía mediante el proceso de razonamiento y su propósito de recopilar datos para utilizarlos en el proceso de verificación de sus principios. Cantillon argumentó que la tierra genera el salario del agricultor, los márgenes del comercio y la renta del propietario, y que las empresas no agrícolas no agregaban ningún valor adicional. Afirmaba que para establecer el salario había que tener en cuenta el esfuerzo y el tiempo de aprendizaje, la capacidad, la responsabilidad y el riesgo de realizar un determinado. Estas sirvieron de fundamento a la teoría de los salarios de Adam Smith. Tenemos a David Hume, quien fue uno de los antecesores que más influyó en Smith. Se puede considerar un mercantilista, pero con ideas de la economía clásica. Entre sus argumentos más importantes se destaca el de la imposibilidad de que todas las naciones pudieran experimentar balanzas comerciales positivas en un largo periodo de tiempo, y su opinión sobre las consecuencias que tendría un incremento gradual de la oferta de dinero sobre el nivel de producto real y el empleo. También trató de relacionar las diferentes libertades que estructuran una sociedad y la economía de la nación. Hume propuso el mercantilismo precio-flujo monetario como una alternativa a la teoría monetaria de los mercantilistas. Este mecanismo tuvo posterior aceptación por Smith y los clásicos e incluso por Marx, quienes lo veían como una crítica al mercantilismo. Tenemos a Adam Smith, quien fue un profesor de retórica, literatura y de filosofía moral, nacido en Escocia en 1723. Smith destacaba la individualidad del hombre, haciéndolo capaz de ser muy sabio y estar convencido de esto, es decir, estar apegado a un plan propio e ideal de gobierno que no puede ser cambiado en ninguna de sus partes, es decir, que parece actuar como si dispusiera de todas las diferentes piezas de un juego de ajedrez. Afirmaba que el papel del Estado es permitir el libre desarrollo y actividad de los individuos para que estos actúen de manera espontánea y puedan satisfacer sus caprichos y necesidades, y que participen como productores propietarios u organizadores de la producción, es decir, que tengan la libertad de desarrollar su fuerza laboral y de esta manera poder maximizar sus utilidades. Smith tenía la convicción de que en el mundo económico existe una armonía natural, de lo que dedujo que la interferencia gubernamental es innecesaria e indeseable en la mayoría de materias. La mano invisible, la doctrina de la libertad natural y la sabiduría de Dios forman parte del argumento. En un mundo egoísta y competido, esta misma competencia asegura la mejora del bienestar de la economía. Para Smith, el capital está dividido en capital fijo, representado por la maquinaria, las instalaciones, los edificios, y el capital circulante, que se emplea en comprar materias primas y en pagar trabajo y energía. Smith creía que las teorías de valor-trabajo solo eran válidas para las sociedades primitivas en las que el trabajo representa el principal factor de producción. Esta teoría del valor, basada en el trabajo acumulado en la mercancía, también puede considerarse como una teoría de los precios, presuponiendo un beneficio como residuo. Su premisa principal era que si aumenta el precio de los salarios pagados para la producción de una mercancía, debería aumentar el precio de esta mercancía. Esta idea es conocida como la teoría aditiva del valor y se basa en los costos de producción. Tenemos a Jeremy Bentham y a John Stuart Mill,
que son padre e hijo. Ellos fundaron la revista Westminster Review, donde difundieron sus ideas reformistas. Bentham propuso el utilitarismo como el fundamento de la sociedad y argumentaba que era posible comprobar de modo científico que el principio de utilidad era justificable moralmente. El utilitarismo basa su filosofía en que la única norma moral que se tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión es la utilidad. La idea de que una norma es correcta si con ella la mayoría de la población obtiene un beneficio se basa precisamente en esta tesis. Así, las acciones eran buenas si tendían a procurar la mayor felicidad para el mayor número de personas, un argumento que hace pensar que el utilitarismo nace del hedonismo, es decir, que tiene sus raíces en la filosofía griega. Tenemos a Thomas Robert Malthus, quien fue un economista, clérigo y demógrafo británico. Malthus logró un lugar en la historia del pensamiento económico por su ensayo sobre el principio de la población, trabajo en el que asumió una visión fatalista sobre la economía y la población. La teoría de Malthus contrastaba con la idea de Smith respecto a que el incremento de la población impulsaba el progreso económico. Malthus también contradice la tesis de su padre Daniel Malthus, quien aseguraba que la pobreza y la miseria por la que estaba atravesando Inglaterra eran causadas por la inoperancia del gobierno. De hecho, Daniel Malthus era seguidor de las ideas de Godwin, a quien se le conocía como el padre del anarquismo filosófico. La tesis de Malthus se resume en los siguientes puntos. Primero, la población crece más rápido que la producción de alimentos. Segundo, cuando se aumenta la producción de alimentos por encima del crecimiento de la población, se estimula esta tasa de crecimiento. Tercero, si la población aumenta muy por encima de la producción de alimentos, el crecimiento se frena debido al hambre, las enfermedades y las guerras. A partir de esta tesis, Malthus propuso formas de asumir el control de la natalidad y sus soluciones fueron extrañas y controvertidas. La primera era el aumento de la tasa de mortalidad mediante las guerras, las hambrunas y las enfermedades. La segunda era reducir la tasa de natalidad mediante una política para que los matrimonios se realizaran más tarde de lo que se estaban haciendo. Tenemos a David Ricardo, quien ha sido uno de los pensadores económicos de mayor influencia, comparable con Smith, Marx y Keynes. Este economista realizó aportes importantes a la teoría del valor, al comercio internacional y a las finanzas públicas. A diferencia de Smith, se preocupó menos por las causas de la riqueza de las naciones y centró su atención en la distribución del ingreso. Observó una tendencia declinante de la tasa de beneficios, tendencia que creyó inevitable en relación con el mercado interno, pero que se podía superar con el comercio exterior. En contraste con Smith, el comercio exterior no lo vio como una forma de expandir el mercado y aumentar la división del trabajo. Su idea era que la división internacional del trabajo permitiría reducir los precios de algunos bienes. Pensó que con la importación de cereales más baratos se podría reducir el costo salarial, mejorar los beneficios y aumentar la inversión. Tenemos a Hermann Heinrich Gaussen, quien formuló dos principios económicos sobre el consumo, la utilidad marginal y la equimarginalidad, que se conocen como leyes de Gaussen. La primera ley expone que la satisfacción adicional que se obtiene del consumo de un bien disminuye con el incremento del consumo y llega a cero cuando se logra la saciedad, una tesis que controvertía lo expuesto por Bentham para que quien la utilidad aportada por un bien es absoluta. La segunda ley expone que no se pueden satisfacer todas las necesidades hasta la saciedad y que por tal motivo la máxima satisfacción se obtiene cuando se igualan entre sí las satisfacciones marginales obtenidas de los consumos de los diversos bienes. También hizo un análisis marginalista del trabajo. Su argumento fue que el trabajo genera una satisfacción indirecta derivada del ingreso, pero por otra parte genera desutilidad por las molestias que implica el trabajar. De esto resulta que sea recomendable trabajar hasta cuando la satisfacción marginal del ingreso iguale la desutilidad de las molestias del trabajo. Propuso una clasificación de los bienes con fundamento en el consumo. Los primeros son los bienes de consumo, los segundos son aquellos que se requieren para consumir los primeros y los terceros son aquellos que se requieren para producir los bienes de consumo. Tenemos a William Stanley Jevons, quien nació en Liverpool dentro de una familia de comerciantes. Uno de los mayores aportes a la economía fue el uso de las matemáticas y la estadística, convirtiendo así a la economía en una ciencia que trascendía la exposición teórica para cimentarse en pruebas empíricas. Siguiendo a Gaussen, su análisis económico lo centró en la teoría de la utilidad, en la que consideró la formación de precios y las preferencias ordinales. Tenemos a Léon Walras, quien fue un economista francés, hijo de un economista de filiación socialista.
Al igual que Jevons, basó su teoría del valor en la utilidad y en el agotamiento de las cantidades. Sin embargo, utilizó conceptos diferentes a los de Jevons. El primero de ellos es el término rareza, que es derivada de la demanda efectiva con relación a la cantidad poseída. En otras palabras, el término rareza no significa otra cosa que utilidad marginal. El deseo de igualación de las utilidades marginales de los individuos explicados en la segunda ley de Gosen, junto con el deseo de obtener mercancías que tiene cada uno de los individuos, puede representarse por medio de una ecuación funcional o por una curva.